Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Analízale, en esta ocasión centrado en la formación profesional. Durante años fue el patito feo de la formación, pero en los últimos cursos ha experimentado un cambio importante que ha desembocado en una nueva ley de marzo del año pasado. Hoy queremos analizar los pormenores de la ley, cómo funciona la FP dual o las tasas de empleabilidad de la FP, así como las demandas de los empresarios. Pero antes vamos a mostrarles algunos datos que sirven de muestra sobre la situación de estos estudios de formación profesional. 45.000 alumnos en Castilla y León se han matriculado en FP en el último curso, en el 2023. El número de estudiantes ha aumentado un 12% en 5 años. La FP supera en 13.000 estudiantes al bachillerato y en León hay 6.920 alumnos en formación profesional. Ese sí, el 61,5% del total son hombres. Además, en la formación profesional también hay varios niveles y familias que pretenden dar respuesta a las necesidades del mercado. Por ejemplo, FP básica, a ella se accede con menos de 17 años y al menos hay que tener cursado hasta segundo de la ESO. En el grado medio, alumnos de FP básica o que provienen de la secundaria, y en el grado superior tienen que tener previamente cursado el bachillerato o el grado medio. Las familias profesionales hay muchas y muy variadas. En Castilla y León se imparten cursos de 21 familias profesionales, en total 45 ciclos formativos en 22 centros. Y los datos más significativos de la formación profesional son los de la inserción laboral. Este sistema formativo prima la parte práctica y por tanto se ajusta a las necesidades del mercado laboral. Esto hace que el 85% de los alumnos consigan trabajo en el primer año tras acabar su formación y el 97% de los estudiantes encuentra este primer trabajo al terminar la FP dual antes de esos 12 meses. Con estos datos que impresionan y que dan una parte de cómo es la magnitud de esta formación profesional, comenzamos a analizarle. Ya hemos conocido esos datos generales, ahora vamos a ir a lo específico, vamos a conocer los pormenores de la FP y vamos a hacerlo con dos de las personas que seguramente en León más sepan de FP, que son directores de centros. Buenas noches a los dos. Está José Luis González Fernández con nosotros, que es director del Centro Ciudad de León. Buenas noches. Buenas noches. Y también está Enrique Blanco, que es director del Centro Integrado de FP Tecnológico Industrial. Buenas noches. Buenas noches. Pues vamos a empezar por explicar eso, ¿qué diferencia un instituto, un IES, a lo mejor que es lo que todo el mundo más conoce, de un centro de FP como los vuestros? José Luis. Bueno, un centro integrado de formación profesional solo oferta formación profesional, ¿de acuerdo? Y además de ofertar la formación profesional reglada, que solemos tal, también ofertan cursos en colaboración con el ECIL, también información sobre acreditación profesional, sobre orientación profesional en general. Es decir, nuestra oferta educativa se ciñe a la FP, pero en sentido amplio, ¿vale? No lo que solemos entender solamente con ciclos formativos, sino que además de eso, los 3 niveles que existen, básico, medio y superior, ofrecemos un abanico más amplio de formaciones, en colaboración con otras entidades. Y además, comentaba yo al principio, antes de comenzar, que tenemos una ley encima de la mesa, esa ley que se aprobó el año pasado, que lo que hace es un poco intentar poner orden, ¿no?, en la formación profesional, pero todavía no está asentada como tal. Enrique, ¿cuáles son esos pasos que se están dando para que esa ley comience a echar a andar de verdad? Bueno, de momento está publicado en el Boletín Oficial del Estado, falta que se traslade a las comunidades, que son las que tienen las competencias reales de educación y son las que tienen que, al final, pues, publicar las órdenes oportunas como para llevarla a cabo. Las principales novedades o más importantes, seguro que ya se han publicitado y demás, es sobre todo el aumento de la formación en modalidad dual, que en la intención que tiene la ley es que pase a ser dual 100% en todos los ciclos y en todos los niveles,
Y falta, pues ahora mismo, falta casi lo más importante, que es el diseñar cómo se va y los pasos que va a haber y la temporalización a la hora de implementar todas este tipo de nueva organización de la formación profesional. Hay que hablar mucho con las empresas, mucho con el sector privado para conseguir que se impliquen de manera adecuada para poder dar forma a esta formación profesional dual. Se habla mucho y todo el mundo habla de la formación profesional dual, pero ¿qué diferencia hay con la formación profesional tradicional? Bueno, vamos a ver, lo que parte de la formación del alumno, parte de sus competencias, las adquiere trabajando. Es decir, la ventaja que tiene sobre todo es que obliga a relacionar al centro, a través de los profesores, con la empresa, y el alumno adquiere una formación en un ambiente real, es decir, es que se está acabando de formar en la propia empresa. Tiene ventajas para ambas partes, para las tres partes. Para la empresa, conoce lo que ofertan los centros educativos, nos ayuda también a nosotros a ajustar la formación, nos ayuda a ello, y al alumno, además de mejorar la inserción laboral, que ya de por sí es muy alta en la formación profesional, le ayuda a madurar en la empresa, a madurar en un ámbito real de la empresa, un ámbito real laboral. ¿Se convierte casi en una formación a la carta para cada empresa? Pues ¿cómo está ahora mismo las estancias duales ya de prácticas en las empresas y demás? Yo creo que sí. Se pasa de una estancia de 380 horas de manera ordinaria a un mínimo de 600 si es el periodo corto y un mínimo de 1200 si es el proyecto de largo que llaman, el de 3 años. O sea, casi son 6-8 meses dentro de la empresa, y ahí sí que es verdad que se da solución a uno de los principales requerimientos que tenían las empresas, que era que no encontraban profesionales según las necesidades que tienen ellos. Pues eso, bueno, pues es una oportunidad de colaborar, de participar en la formación de esos alumnos, y que al final de la formación, pues sí, porque han participado ellos y la parte que a ellos les resultaba más interesante, han tenido la oportunidad de poder inculcar esos conocimientos a los alumnos. Entonces, bueno, de hecho es una de las principales patas o de los principales objetivos que se tiene en la dual, y viene refrendado por el índice de inserción laboral que se tiene en realizar el modelo dual a uno ordinario. Hablábamos yo al principio de una diferencia del 85, que ya es una inserción laboral alta de la FP de media, a una inserción laboral del 97%. Al final, toda la formación profesional está encaminada directamente a trabajar, por decirlo de una manera que todo el mundo pueda entender, pero es que además con esta formación dual ya lo hacemos todavía, damos un paso más allá. La inserción laboral en vuestros alumnos es prácticamente completa. Pues sí. La verdad es que es muy alta. Si ves las cifras que publica todos los años Educacid, la consejería, se ve que todos los ciclos tienen inserción laboral altísima. Estamos mirando ayer precisamente las cifras de paro, y en grados medios no llega al 7% a largo plazo. Ya no te refiero a un año puede ser distinto, pero un 7%, y en el grado superior ronda el 8%. Es decir, la inserción laboral es altísima, y además la previsión en los próximos años es que los grados formativos, las demandas de empleo, tengan el perfil de grados formativos de grado y medio superior al 60%. Lo que se va a ir abandonando es el empleo no cualificado. Eso sí que es verdad que tiene una tasa de paro ya actualmente altísima, y la previsión no es tampoco muy buena. No es por enfrentar, ¿no?, ambos sistemas, pero bueno, es verdad que ya la FP está ganando al bachiller. Decíamos que en Castilla y León hay 13.000 alumnos más en el curso anterior que en la FP, o sea, la FP más que en el bachiller. Lo que ocurre es que muchos se quedan sin su primera opción. ¿Vosotros veis que algunos llegan de rebote a vuestros ciclos?
Sí, de rebote y de vuelta. También. Yo no lo veo tanto como un enfrentamiento, como a ver quién es el que gana, si la rama de tradicional, la que administrativamente es la que está, tiene el guión, el camino más trabajado, más hecho, porque nosotros al final siempre, ahora mismo lo que nos han hecho es que estamos pegados, o sea, nos han metido en ese camino y bueno, pues no se trata de ningún enfrentamiento. Yo creo que hay sitio para los dos tipos de formación. Y lo que tiene que tener en cuenta también un poco los ciudadanos o los posibles alumnos que podamos tener nosotros es que la formación profesional principalmente trabajamos para desarrollar un perfil profesional de esos alumnos y que puedan tener una salida laboral, pero no es no es el único fin. En grado superior se pasa perfectamente, no, de hecho se pasa a hacer una carrera universitaria. Y dependiendo del tipo de carrera que hayas hecho, si tiene mucha relación con el ciclo profesional que has hecho, pues nosotros tenemos ciclos profesionales que van con hasta 55 créditos ya convalidados, es casi un año de carrera universitaria. Es otra manera de acceder a una carrera universitaria, proveyéndote también de salidas profesionales, porque ya estás capacitado, cualificado antes de matricularte en una carrera profesional, incluso hasta con experiencia profesional. Y lo que te decía que venía de vuelta, también estamos teniendo alumnos que por la vía tradicional de bachillerato y carrera universitaria han acabado la carrera universitaria y han decidido hacer un grado de formación profesional, un grado superior, pues bueno, es mucho más práctico, mucho más al cómo se tiene que trabajar, al cómo se trabaja, y sobre todo porque tiene unas prácticas profesionales ya muy trabajadas por parte de las familias profesionales y de los profesores y una implicación de las empresas que al final es una ventana para la inserción laboral, incluso para universitarios. Trabajáis entonces mano a mano también con las empresas, ¿no? ¿Hay una relación bastante cercana o no? Vamos a ver. La normativa nos dice que tenemos que hacerlo así y cada vez esto se produce con más claramente, pero es verdad que tiene que mejorar. Vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, del País Vasco, en España. Esa relación es muy clara, es muy clara. La implicación de ambos sectores, del sector educativo y el empresarial, es total, y eso lleva al éxito. Claro. Quizás aquí eso todavía no se dé tanto como la ley dice que tiene que hacerse. Entonces es un reto para nosotros y para el mundo empresarial que debemos afrontar y ambas partes saldremos ganando. Y sobre todo los alumnos, claro, los que saldrán ganando desde luego. Vamos a ver, nosotros claro. La única finalidad es trabajar para nuestros alumnos. Claro. Es lo único. El éxito de nuestros alumnos es nuestro éxito. Claro. Si a ellos les va bien, a nosotros nos ha ido bien. Nuestro trabajo está hecho. Nuestros alumnos, que con la nueva ley es toda la vida, porque la formación profesional no acaba cuando yo te doy un certificado del ministro, de que tienes título superior o medio, lo que sea, de tal. No, después vas a volver, porque la formación va a ser continua, tu empresa o el sector en el que vas a trabajar a lo largo de tu vida laboral va a sufrir modificaciones y te vas a tener que adaptar. Y los centros integrados podemos o debemos facilitar esa reintegración, esa recualificación de los trabajadores que ya están trabajando, pero necesitan adaptarse. Entonces, ambas partes, la empresa y nosotros, tenemos que estar mano a mano. Claro. ¿Y veis que sí que hay colaboración, por ejemplo en León, ya bajando al terreno, o todavía les queda un poco ir un paso más allá? Luego se lo preguntaremos a los empresarios también. Sí, siempre se puede ir un paso más allá. Eso, si nos conformáramos con lo que tenemos ahora, que es buena la relación que se tiene en casi todos los sectores, yo diría que en todos, yo creo que es susceptible de una mejora continua. Cuando cogimos la dirección, yo la cogí hace ya 8 años. Las relaciones han ido cambiando. Antes era más un trabajo nuestro de informar a las empresas y demás. Ahora ya vienen las empresas con con algo de información o ya teniendo alguna idea ya un poco más clara y se ponen en contacto con nosotros. La manera es
ese es el quid de la cuestión. El problema que podamos tener aquí en una provincia como León, pues bueno, pues el sector nuestro de mi centro es el sector industrial, pues bueno, falta de, por lo que podrías parecer o lo que podría pensar la gente, es que no hay una demanda industrial como para tener un centro. Bueno, pues a día de hoy todas las especialidades que tenemos, todas las familias profesionales que tenemos, nos estamos quedando con ofertas laborales sin cubrir, por falta de número de alumnos que acaban los ciclos. Pues, se tiene que mejorar lo que es la red industrial que puede haber y demás, pues desde luego que sí. Y sí que es verdad que cada vez esto es un poco, vamos dando escalones, cada vez hacemos más cosas, participamos en más proyectos, colaboramos en red con otros centros, con otras empresas, incluso fuera de la provincia de León. Pues eso al final va creando unas redes de trabajo que al final van saliendo las soluciones a los problemas que pueden tener en el día a día las empresas, que ya se están dando cuenta que nosotros somos una parte importante de la solución que pueden tener. Entonces, pues bueno, yo creo que la relación sí es buena y sí se puede mejorar mucho también. Hay algo que sí que ha mejorado mucho, que es esa red. Ahora vamos a explicar una cosa muy interesante, que por eso surgió hacer este programa. Precisamente el Centro Tecnológico Industrial forma parte de una red de excelencia formada por 44 centros a nivel nacional, que es una de esas especificidades de esta ley, que pensaba en hacer esta fórmula, que además va a recibir una subvención importante de 1 millón de euros, y que lo que va a trabajar es precisamente por mejorar todo esto que estamos hablando, tanto la relación con la empresa como la adecuación de los currículos. Yo es algo de lo que más me llamó la atención. Al final, lo decías también, José Luis, antes, avanza muy rápido el día a día y hay que ponerse las pilas para poder dar la formación más adecuada a lo que en cada momento está sucediendo, y ese es uno de los proyectos que tiene este centro, que es único en León. Sí, bueno, antes de participar en esta, bueno, sí que nos nombraran como candidatos y después en la resolución final nos nombraran Centro de Excelencia Nacional, sí que te tengo que decir que hay un trabajo muy pormenorizado de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Educación, porque aquí se lleva ya trabajando una red de centros de excelencia a nivel de la comunidad desde hace ya 4 años, en la cual también pertenece el Centro Integrado de Ciudad de León, y ahí ha sido un poco la base pues, al final de que la candidatura tuviera éxito y la aceptara el Ministerio de Educación. Al final no deja de ser una cosa muy importante que se lleva mucho ahora y que es fundamental, que es la manera que está modificando de trabajar en las empresas, que se trabaja mucho en red, en colaboración. Entonces, pues bueno, lo que se trata aquí al ser nombrado Centro de Excelencia Nacional es la ejecución de 6 proyectos en distintos ámbitos para la mejora de la formación, principalmente la formación profesional. Hay uno que es el cambio metodológico. Si el problema es distinto, no podemos seguir trabajando con las mismas soluciones que se proponían antes, de la misma manera, porque entonces el problema, si es distinto, no lo vamos a solucionar. Las necesidades son distintas, pues bueno, hay que empezar a repensar un poco la manera de ejecutar los ciclos de formación profesional. Se empieza a trabajar, ya están empezando a trabajar, hay proyectos ya dentro de la Junta de la Consejería de Educación de la comunidad, para trabajar por proyectos, por retos. Es uno de los proyectos principales que vamos a tener que desarrollar en el centro. Hay un cambio metodológico, una inversión digital absoluta en el centro, porque las nuevas tecnologías, nos gusten o no nos gusten, vamos a tener que utilizarlas. Y luego hay otra serie de proyectos que a nosotros particularmente sí que nos gustan mucho, que uno es la modificación de los currículos profesionales que tenemos de los distintos ciclos. No puede ser que, o no entendemos todos, porque es una cuestión ya que lo hemos hablado mucho en muchos centros, cuando nos reunimos entre nosotros, no puede ser que tengamos ciclos formativos que se modifiquen curricularmente y tardemos 4 o 5 años en que esa modificación se plasme realmente en las aulas, porque cuando vamos a ejecutarla ya tenemos que volver otra vez a pensar en cambiarlas y demás. Claro. Entonces, pues una de las cuestiones que proponíamos en el proyecto es ver de qué manera, en colaboración con el Ministerio de Educación y con la Junta,
y con la Consejería de Educación de qué manera se podía cambiar el mapa de modificaciones de esos currículos y que fuera una cosa mucho más dinámica y que fuera mucho más provechosa tanto para la parte empresarial como para la parte de los centros, educativa de los centros. Y luego lo que decía José Luis antes, y esto ya sí que viene, queramos o no queramos, es un tren que está viniendo ya y que o lo cogemos o nos lo van a hacer coger, son las microcredenciales, que es una cuestión que viene ya de Europa y que hay que hacer un itinerario de formación continua a lo largo de toda la vida. Entonces, bueno, los centros nos vamos a ir transformando en ofrecer, aparte de la formación reglada para gente que no ha trabajado nunca, para la gente que ya está trabajando, que está en activo, pues son microformaciones en espacios muy cortos de tiempo y muy quirúrgicas a solucionar problemas que puedan tener en su puesto laboral o en su posible mejora dentro de su organización. Entonces, bueno, es un poco el meollo de todo el centro. Y sobre todo hay otros dos proyectos que son de colaboración obligatoria con la parte en el sector nuestro que nos tocó, que es el de la construcción y la sostenibilidad energética. La sostenibilidad energética, vamos, está ahora como se habla en todos los sitios. Luego. Todos son expertos, es como hablar de fútbol, pero es muy complicada y sí que es verdad que bueno, pues con este tipo de proyectos pues, la intención que tenemos es que seamos un referente a nivel nacional, claro. Pues seguro que lo vais a conseguir porque hay mucho trabajo detrás. Se nos ha acabado el tiempo, siempre se queda corto este tiempo del Analízale. Gracias a los dos y buenas noches, gracias por estar con nosotros. Nos vamos, unos minutitos a publicidad y a la vuelta vamos a hablar con las otras dos patas también de la formación, que son los alumnos, los jóvenes y la empresa. En unos minutos volvemos. Y continuamos en este análisis dedicado hoy a la formación profesional. Me acompañan, como ya anuncié antes de la publicidad, Sandra Ahmed del Consejo de la Juventud, que representa esa pata del alumnado. Buenas noches. Buenas noches. Y por otra parte, quien no puede faltar, que son las empresas. Ramón, buenas noches. Hola, buenas noches. Representante en este caso de la Federación Leonesa de Empresarios del Departamento de Empresas. Eso es. Y antes de empezar a hablar con ellos, tenemos una invitada esperándonos, que está ahora mismo trabajando, es Yolanda León, todos ustedes la conocerán, cocinera, famosa cocinera leonesa. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias por invitarme. Yolanda está con nosotros porque es un ejemplo perfecto que nos puede hablar de varias fórmulas y de varias partes que forman parte de la formación profesional, porque además de cocinera, y que todo el mundo es por lo que a lo mejor más te conoce, eres profesora precisamente aquí en León de formación profesional para formar esos futuros cocineros. Cuéntanos cómo es esa experiencia de enseñar lo que tú quieres, lo que tú amas y lo que tú conoces. Pues como te puedes imaginar, es un verdadero lujo, es maravilloso. El año pasado, en el 22, hice 25 años en el complejo San Cayetano, que es donde están los ciclos de formación profesional de grado medio. Y bueno, pues es un lujo, es una pasada que puedas estar haciendo lo que te gusta y poder transmitirlo a ese alumnado que tenemos. Hemos hablado durante la anterior parte del programa de esa inserción laboral. Tú que estás en el día a día, aparte de en la formación, también en la empresa, ¿qué te cuentan tus alumnos una vez que se van y comienzan a trabajar? Pues mira, el problema de nuestra profesión es que es muy súper vocacional, ¿vale? O sea, hay muchas vocacionales, pero esta especialmente, y sobre todo por la dureza que tiene este oficio de sus largas horas de trabajo, los días que trabajan, que son los días festivos, los fines de semana. Entonces, muchos alumnos llegan con mucha ilusión y sobre todo después de estos programas que hay tan fantásticos de Masterchef, o bueno, de Arguiñano, que inducía a mucha gente a prepararse en la cocina. Ellos estudian, están encantados, hacen las prácticas en las empresas, también están contentos y luego cuando salen al mundo laboral, pues la cosa va cambiando un poquito, ¿vale? Entonces yo, como te comenté nada más empezar, yo 25 años en la formación profesional y bueno, tengo contacto con todos mis alumnos y es penoso porque la verdad es que necesitamos trabajadores, pero igual de todos los que he tenido a lo largo de estos 25 años, pues solo un 20% siguen ejerciendo, porque son los vocacionales de verdad. Yo creo que esa es la realidad.
Antiguamente es verdad que las condiciones laborales eran muy malas y los hosteleros pues trabajábamos muchas horas y demás. Ahora esto ha cambiado, gracias a Dios, y creo que no sea la cuestión la de las condiciones laborales, sino pues eso, que es muy, muy vocacional y la gente pues eso, para hacer conciliación familiar y muchas más cosas, pues es un trabajo que no ayuda a nada. Pero sí que es cierto que el que quiere, después de estudiar, el que quiere seguir trabajando, lo tiene bastante fácil. Por supuesto, ya lo comentaban los anteriores profesionales que lo estuvieron diciendo, necesitamos trabajadores y sobre todo a nivel de sala. Nosotros tenemos el ciclo de servicios de restauración que es penoso porque no hay alumnos que quieran ser no simples camareros, porque es que la formación que reciben específicamente en nuestro centro es maravillosa. O sea, ven desde diferentes cafés, coctelerías, servicios al cliente. Tienen una preparación maravillosa, hacen catas. Salen unos estupendos profesionales, pero claro, no hay mucha gente que quiera dedicarse a ello profesionalmente. Y después de la pandemia, yo creo que menos, no lo entiendo, pero menos gente. Pues vamos a animarles y lo último que ya te queríamos preguntar, lo has explicado durante todo este rato que hemos estado hablando, al final la empresa sale muy beneficiada de esa buena formación profesional y como empresaria entiendo que también contenta, ¿no?, con esa formación que te llega, aunque algunos no quieran trabajar por la dureza de vuestro sector. Pues sí, mira, actualmente no sé si se ve desde aquí, pues tenemos, pues en la empresa no sé si somos 15 trabajadores y son 7, como digo yo, de San Cayetano. Entonces, tengo al jefe de cocina que lleva conmigo, Alejandro Cuenca, 18 años, a Alejandro Chal, que es el segundo, pues también lleva con nosotros 5, la jefa de sala, Esther Villa, pues también lleva con nosotros 8 o 9 años. Y he tenido la suerte, pues como estoy en la escuela, de captar a esa gente con vocación y que están conmigo y yo creo que seguirán aquí hasta que nos jubilemos. Pues eso intentaré. Pues muchas gracias, Yolanda. Ya vemos que está la cocina a tope, os dejamos seguir trabajando. Gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Pues nosotros continuamos. Hemos cerrado con Yolanda hablando de la empresa. Vamos a continuar hablando de la empresa, Ramón. Es muy importante y está siendo algo realmente muy bueno para las empresas esta formación dual que, como yo decía antes, casi está formando trabajadores a la carta. Sí. Digamos que el objetivo de la FP Dual es esa formación de los trabajadores en función de las necesidades de las empresas, ¿no? El hecho de que los alumnos soliciten a sus centros la incorporación a la FP Dual y la empresa esté íntimamente relacionada con esa formación, al fin y al cabo, lo que la FP Dual persigue es el modelar aquella figura antigua del aprendiz, que ahora está un poco más denostada, si se puede decir, pero que sí con un buen criterio y con una buena formación, realmente el alumno se está formando en la empresa para desarrollar el puesto de trabajo de su futuro, con lo cual lo más fácil es que, bueno, pues que si el alumno hace su labor, el empresario hace su labor, la formación hace su labor, pues ese puesto de trabajo quede consolidado, sí. Has tocado un tema que yo comentaba al principio en los datos, es la figura denostada del aprendiz, es decir, la formación profesional ha cambiado mucho su imagen desde hace años, que a lo mejor era el patito feo de la educación. No sé cómo lo ven los alumnos, los jóvenes, cada vez más, yo lo decía, por ejemplo, en Castilla y León hay 13.000 estudiantes más de formación que de bachiller. ¿Se percibe eso entre los jóvenes? Sí, totalmente. Se está produciendo un cambio de paradigma, ¿no?, un cambio de visión de cómo veíamos también los estudios universitarios en comparación con la formación profesional. Y las personas jóvenes, en nuestra propia piel, estamos viendo cómo las personas jóvenes que tienen una formación profesional acceden de manera más ágil, por decirlo de alguna manera, al mercado laboral. Cuando tú haces un estudio universitario, somos todas las mismas ovejas de un rebaño. Siempre tienes que continuar formándote, pues un máster, un título especialista, de experto, etcétera, para destacar del resto. Pero ¿qué pasa? Como te has formado tanto, luego también estás sobrecualificada para X puestos, por lo tanto tampoco te contratan. Por eso lo comentaban anteriormente en la anterior mesa los compañeros, muchas veces tenemos un grado universitario y optamos por irnos a una formación profesional para realmente acceder al mercado laboral, incluso mentir en nuestro currículum y decir que tenemos muchas menos formaciones de las que tenemos. Se está produciendo ese cambio
Y ya no se ve la formación profesional como el que no vale o la que no vale hace un grado de formación profesional, sino que realmente estamos viendo en los datos de inserción en el mercado laboral que realmente está funcionando la formación profesional y es lo que están demandando las empresas casi más que grados universitarios, porque al final es esa formación a la carta, es decir, necesitamos este perfil específico para acceder a nuestras empresas y es lo que se está demandando. Sí que queda mucho por hacer en ese sentido, no sé si estoy pisando con cosas que íbamos a hablar, pero nos encontramos con que muchas empresas tienen puestos que no pueden cubrir. ¿Qué está pasando? Nos están formando en determinados, hablando tanto del sector universitario como de formación profesional, nos están formando y muy bien porque somos la juventud mejor formada en comparación con el conjunto nacional. Sin embargo, eso no se traduce en una mejor entrada al mercado laboral en Castilla y León. Nos estamos teniendo que ir a otras comunidades autónomas, a otros países, a buscar ese empleo para el que se nos está formando. Por lo tanto, hace falta y mucha falta una retrospección laboral, ¿no? Esa interlocución con las empresas y el sistema educativo para que se nos forme en aquellos sectores, aquellos aspectos que se necesitan. Y sigo sumando cosas también, y sumo también que hace falta una orientación laboral y una orientación para el empleo dentro del sistema educativo. Cuando llega la hora de decidir a dónde voy, no sabemos, porque no sabemos qué hay, qué no hay, nadie nos explica un poquito cuáles pueden ser las salidas. Por lo tanto, hay como muchas partes que tocar, pero está cambiando y creemos que para muy bien en Castilla y León. Precisamente lo apuntaba Sandra, se da una paradoja muy curiosa, es verdad que siempre hablamos de problemas en el empleo, pero luego realmente muchos empresarios nos decís, es que no encontramos profesionales. ¿Por qué se está dando este desajuste? ¿Cuál creéis que es el motivo? Si puede ser, como apuntaba Sandra, esa falta de a lo mejor interconexión entre el sistema educativo y lo que la empresa realmente quiere. Pues mira, hablaba Sandra de tres patas o dos patas muy interesantes en las que nosotros estamos trabajando. Nosotros desde el 2020 estamos registrados como una entidad promotora de la formación profesional dentro de la Junta de Castilla y León. Y de hecho, el día 20 de abril, podemos adelantar esta pequeña noticia en primicia, vamos a celebrar la primera Expo de FP Dual en León. ¿Qué patas tiene esa Expo de FP Dual? Pues un poco lo que es nuestro papel, ¿no? El mediar, el poner el ser los interlocutores válidos entre los centros formativos, entre la entidad que nos acompañará, que será CaixaBank Dualiza con su programa de formación profesional, que es muy importante a nivel nacional, y las empresas y los alumnos. ¿Cuál es, como bien apuntaba Sandra, un papel muy importante? Es la retención del talento joven tanto en la provincia como en la comunidad, ¿no? Que los alumnos, que las familias, no las profesionales de la FP, sino las familias de los alumnos, ¿no? Que también son las que tienen que tener en cuenta que ese patito feo que tú decías de la FP ya no es como tal, o sea, que decir, la FP ya no es me pongo un buzo azul y me pongo a dar martillazos, ¿no? Quiero decir, como dato importante, las empresas del sector biofarmacéutico que hay en León, que es un sector muy importante que todos conocemos, el 50% de sus necesidades de contratación ya vienen de la FP Dual, o sea, bueno, mejor dicho, de la FP, ¿no? O sea, que ya no hace falta que sean ingenieros o telecomunicaciones o químicos, vale, sí, pero que hay un 50% de necesidades de trabajo para que esos puestos de trabajo se ocupen con profesionales que vienen de la FP. Hablamos del 50% en el sector biofarma, hablamos del 40% en el sector tecnológico, hablamos de un porcentaje muchísimo mayor en el sector industrial. Hay unos perfiles muy demandados en electricidad, en electrónica, en informática, en fabricación mecánica, en instalación y mantenimiento, en químicas, en cultivos celulares. O sea, quiero decir que hay muchísimo campo por hacer, y lo que es muy importante es que tanto los alumnos como las familias de esos alumnos se crean que la FP no es ese saco roto en el que acabas por un fracaso escolar, por un bachiller mal hecho, por una mala formación, sino que efectivamente, como antes apuntaban los directores de los centros de formación, hay gente que incluso va y vuelve de la universidad a los centros formativos de FP, ¿no? Entonces, bueno, digamos que nuestro papel como entidad empresarial y como organización más representativa empresarialmente de la provincia es aunar los esfuerzos de muchos sectores, alumnos, centros formadores, entidades colaboradoras, empresas, para que la FP, que cuando salga la nueva ley en el 25, pues se va a convertir ya en una FP dual para siempre, ¿no?
que se vea con otros ojos, que la gente, los alumnos la vean con otro prisma, que apuesten por esa FP y que la inserción laboral, como decían antes los directores de los centros, roza el 90%, con lo cual... Sí, en la FP dual casi el 97% Claro, en la media de la comunidad, es una inserción Entonces, prácticamente volvemos total. un poco a eso de decir, ¿cómo es que hay tanto parado si hay tanta demanda y tanta inserción? ¿Qué es lo que no está funcionando? A eso iba yo, ahí no tenemos no sabemos, no tengo la varita mágica para saberlo, pero sí que tenemos la posibilidad de trabajar en revertir esa situación, ¿no? ¿Y por dónde tenemos que seguir? No sé si el camino, evidentemente, es esa interconexión, pero sí que, y vuelvo a insistir en este tema, porque a mí me parece algo realmente preocupante que tengamos muchas empresas que están a día de hoy con falta de trabajadores, pero por otro lado tenemos una provincia en la que los jóvenes se tienen que marchar, en la que... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Esto de qué depende? ¿De que, no sé, de los sueldos? ¿De qué depende? Hombre, de los sueldos, pues no lo sé, no es un tema en el que no vamos a entrar ahora, pero primero yo creo que es el gran desconocimiento, ¿no? Nosotros hicimos, paralelamente a esto, aunque no tenga que ver mucho con el tema, hicimos una expo de la industria 4.0 en León con la Escuela de Ingenierías, y uno de los éxitos más grandes de esa expo fue que había muchos alumnos de la Escuela de Ingenierías que al acabar la expo, en la que juntamos a 160 alumnos, 28 empresas de la provincia, un concurso que se retransmitió en la 8 de televisión, bueno, que fue una experiencia muy buena y que nos ha servido de ejemplo para repetir con la FP Dual. Repito que la experiencia nuestra más positiva es que muchos alumnos al acabar aquella expo dijeron: cuando yo termine la carrera tenía claro que me tenía que ir de León. Ahora ya no lo tengo tan claro, o sea, creo que me puedo quedar, creo que hay empresas que son susceptibles de poder trabajar en ellas, y un poco nuestra labor es pues trasladar a la sociedad que León no es la gran desconocida, o sea, que León, vale, que no tenemos la FASA, que sí, que ya lo sabemos, ya está. No vamos a seguir quejándonos de eso, ¿no? Vamos a seguir con la FASA, ¿no? Pero que el polo biofarmacéutico es importantísimo, el sector industrial es importantísimo, el sector agrario es importantísimo, claro. Como polo de transportes es importantísimo, el eje comunicativo que tiene León es importantísimo, entonces en León se vive muy bien, o sea, quiero decir, hay jóvenes que con un sueldo bastante inferior a lo que pueden ganar en Madrid o en Barcelona, en Valencia o en Bilbao, pueden vivir en León perfectísimamente con una calidad de vida muchísimo mejor. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un poco de examen de conciencia y darnos en el corazoncito para decir, oye, en León existe esto, hay estas empresas, tienen estas necesidades, quieren estos grupos de trabajo, quieren este estilo de trabajo, y darlo a conocer a la población en general. Pues sí. Entonces hay que apuntar eso también, que los jóvenes, tú me decías al principio, tenemos falta de información sobre la formación que hay. A lo mejor también hay que buscar un poco más, ¿o no? Sí, hay que buscar, pero también el sistema educativo, vale muy bien que tengamos matemáticas, lengua castellana, geografía, pero también puede haber asignaturas, ¿no?, o partes dentro del currículum que sea pues orientación para el empleo, cuáles son las demandas de nuestra provincia, qué es lo que nos gusta también, conocernos interiormente para ver cuál es nuestro potencial, ¿no? Y ligando con lo que decía el compañero, un poco esa desinformación, ¿no?, falta de información, lo comentaba Yolanda anteriormente, ¿no? En los puestos que más demanda hay, ¿no?, pero que no se cubren, suelen ser puestos muy expuestos, también, perdón por tanta redundancia, ¿no?, pero a una gran precariedad laboral. Hostelería. Hostelería nos hemos encontrado con miles de personas jóvenes trabajando sin contrato en la hostelería, por lo tanto, igual esa reticencia también a acceder a esos puestos de trabajo es por las condiciones laborales que hay en esos puestos de trabajo. Entonces tendríamos que hacer también y analizarlos como empresarias, ¿no?, que por mucho que tengamos vocación para un puesto de trabajo, la vocación no es sinónimo de que nos exploten laboralmente, sino que tenemos que tener unas buenas condiciones laborales, nuestra jornada marcada, porque también yo no puedo estar trabajando 12 horas en hostelería y mantener la tasa de natalidad estable en Castilla y León, porque es completamente imposible, ¿no? Entonces faltan muchas patas por tocar, y quizá tendríamos que analizar por qué, por ejemplo, la hostelería es un sector que cuesta cubrir. ¿Será por las condiciones laborales o por qué realmente? Porque hay un montón de grados de formación profesional en los que se está formando a jóvenes en hostelería. ¿Con qué nos encontramos cuando accedemos al mercado laboral? Y puede haber también algún punto, evidentemente lo hablaba yo, el tema de la estabilidad laboral, del sueldo, bueno, esto influye, ¿no?, cuando tú te vas a buscar una formación para buscar un empleo, pero también puede haber desconocimiento. Yo me he encontrado con empresarios también que me han dicho, yo ofrezco
el salario que marca el convenio, que es lo que debe ser, pero es que no quieren venirse hasta, yo qué sé, Valencia de Don Juan. ¿También somos un poco cómodos los jóvenes a la hora de buscar esa fórmula? Como en todo, siempre habrá gente cómoda y gente no cómoda. Lo voy a ligar con otro tema que puede que esté afectando al acceso al mercado de trabajo en el medio rural, y es la ausencia de viviendas para que jóvenes vayamos al medio rural. Claro. Nos estamos encontrando con miles de viviendas vacías que por herencias XY están completamente vacías, no se alquilan, no se venden y no encontramos viviendas para acceder a ese medio rural y poder tener un empleo en el medio rural. Es como la pescadilla que se muerde de la cola, no es solamente un factor, sino que hay un completo abanico de factores, también la ausencia, comunicación de transportes que hay en Castilla y León. Yo podría igual irme a Valencia de Don Juan con una buena red de conexión de autobuses, igual no lo tengo para ir a Valencia de Don Juan a trabajar, y igual no tengo recursos para tener un vehículo propio e ir a trabajar. Entonces, yo creo que habrá parte, como en todo, que sea cómoda y diga no quiero venir a trabajar hasta Valencia de Don Juan, pero habrá esa parte de jóvenes que quieren ir a Valencia de Don Juan, igual no encuentran esa vivienda o no tienen la conexión de transportes para poder ir a Valencia de Don Juan. Entonces yo creo que es mucho, no hay que caer en el estereotipo, ¿no?, de la juventud es una vaga, Desde no luego, quiere ¿no? trabajar, Desde luego. sino que son muchos los factores que nos están viniendo, ¿no?, muchos factores externos que nos dificultan también el determinado acceso a mercados de trabajo. Se nos ha acabado el tiempo, se nos han quedado muchas cosas Un seguro montón. por contar. Esto A mí siempre un montón, ocurre. a mí un montón. Vamos a resumir, gracias a los dos lo primero por estar aquí. Gracias y a buenas vosotros. noches. Resumimos dos cosas muy importantes. La formación profesional ya no es lo que era hace años, tiene una inserción laboral media del 85%, cercana al 97%, casi el pleno empleo en la formación profesional dual, pero faltan cosas para llegar al mercado de trabajo y tal vez ahí habría que hacer una petición a las instituciones. Esto es lo que dejamos en el aire en este Analízale, tal vez para otro próximo programa. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y ya saben, volvemos en 7 días a Analízale.